Directores o funcionarios de museos de arte son las personas que administran, coordinan y gestionan una institución. Median entre los públicos, artistas, coleccionistas, representantes del Estado, en caso de ser un organismo público o de la fundación privada que sostiene el recinto. Así, se encargan tanto de asuntos administrativos como de definir el perfil y vocación del espacio, planear y materializar un programa curatorial a corto, mediano o largo plazo, con ejes conceptuales rectores o ideas, temas o problemas previamente definidos. Una de sus funciones es generar las condiciones para la presentación de las colecciones que resguarda el museo y organizar exposiciones temporales que las complementen. Gracias al trabajo de ellas y ellos, se desarrollan procesos, acciones y eventos culturales que contribuyen a estimular la reflexión artístico-social. Además, realizan tareas de procuración de fondos para así ayudar a financiar la concreción de los eventos planeados y fomentar la interactividad entre diversas comunidades culturales. Les damos la bienvenida a otro episodio de Vindictas, Agendas Culturales. Estamos muy contentos de platicar del trabajo fundamental de dos directoras de museo, dos mujeres, Helen Escobedo, Graciela de la Torre, que cambiaron la vida cultural de este país desde los museos, laboratorios de experimentación. Para platicar de estos temas me acompañan dos colegas muy queridas, Ana Garduño, Pilar Ortega, historiadoras del arte, expertas en política cultural, con mucho trabajo también desde o con los museos, y estoy contento de poder hablar de Helen y Graciela. Gracias. Bienvenidas. Gracias, Luis, igualmente. Creo que vale la pena comenzar por algo muy básico. En una serie que TV UNAM y la Cátedra de Gestión Cultural Inés Amor dedican a las agendas culturales, mi pregunta es, ¿por qué las directoras son fundamentales para hablar de la gestión cultural en este país? ¿Qué innovaron Graciela, Helen? ¿Cómo podrían construir, digamos, a sus personajes? Bueno, pues mira, me parece que hablar en el caso concreto de Graciela de la Torre es hablar de un sinónimo de innovación, de riesgo y de visión. No es solo una directora de museo, es una gestora cultural en toda su expresión. Es decir, ve oportunidades donde no hay, genera alianzas, genera sinergias, establece diálogos sociales, va mucho más allá de la pura visión de el museo, sino que ve la función social del museo, la trascendencia que ésta puede tener en la vida de las personas y encuentra modos de conectarse con las personas. Entonces me parece que estas como características de un gestor, de una gestora cultural, le dan como ese sentido distintivo en el caso específico de Graciela de la Torre, aunque bueno, sabemos que tienen algunas coincidencias estas dos magníficas gestoras, directoras de museos, pero yo te podría decir que es eso, es una visión, una pasión que va mucho más allá de pensar el museo como un espacio de cuatro paredes que tiene, que exhibe arte magnífico, va mucho más allá. Me voy a quedar con dos palabras que dijiste para darle la palabra a Ana: riesgo y pasión. Todos sabemos, Graciela de la Torre es una provocadora. Así es. En el mejor de los sentidos, y Helen Escobedo también lo fue. Cuéntanos un poco de esta gestora directora. Sí, la idea de hacer un programa con ellas dos, de empatarlas, es porque las dos se parecen muchísimo y cada que hacemos más investigación en el proyecto de ambas nos damos cuenta, las dos estaban muy preocupadas sobre todo por los públicos. El núcleo focal de su gestión son los públicos en los museos, entendiendo el museo no solo como un espacio de exhibición de las colecciones, sino como un espacio de creación, de interlocución, de diálogo, de provocación, de apertura, de cuestionamiento. Los museos se desplazan con Helen y con Graciela, se desplazan y se convierten en lugares vivos donde ocurren cosas. La gran pregunta que se plantean las dos, me parece, es ¿qué pasa si hacemos esto? ¿No? Es un gran riesgo, es qué pasa si provocamos de esta manera, qué pasa si reflexionamos de esta forma, qué sucede si invito a dialogar, a plantear preguntas, etcétera, convocando a un público cada vez más
para hacer una interlocución un poco más horizontal. Son mujeres que rompen con la idea del museo vertical, autoritario, prepotente, con discursos cerrados. Si no lo abren y dejan preguntas abiertas, las exposiciones las empiezan a considerar como creaciones, que eso es muy importante, lo que Helen llamaba las exposiciones temáticas, que ya son en realidad curadurías, donde la obra ya no tiene una explicación por un hilo conductual cronológico, por ejemplo, sino ya estamos hablando de temas y problemas que se plantean en el museo. Han dicho cosas muy importantes. Vamos a ver una cápsula ahora que nos contará y nos dará contexto, pero quiero que se queden con los contextos culturales porque es de lo que les preguntaré ahora, ¿ok? Adelante. Helen Escobedo trabajó entre 1961 a 1979 en la UNAM, desempeñándose como jefa del Departamento de Artes Plásticas y del Departamento de Museos y Galerías. Ambas oficinas formaban parte de la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM. Desde el Museo Universitario Contemporáneo de Arte se caracterizó por programar muestras de arte internacional, sobre todo de vanguardia. Fortaleció la visibilidad de artistas que en ese entonces se conoció como generación de ruptura, así como los miembros del Salón Independiente. Emprendió la remodelación del MUCA en 1967, que fue la sede para el segundo y tercer Salón Independiente. Entre 1981 y 1982 fue directora técnica del Museo Nacional de Arte, especialmente para preparar su fundación. Ella fue quien le dio las siglas de MUNAL. De 1982 a 1984 fue directora del Museo de Arte Moderno. Una de las primeras exposiciones coordinada por Helen fue la de esculturas de Henry Moore en 1982, en donde organizó visitas para invidentes quienes pudieran acariciar las obras de Moore, tensionando las consignas clásicas de los museos de no acercarse demasiado a las piezas y no tocar. En el Museo de Arte Moderno, Helen también decidió dar espacio privilegiado a expresiones innovadoras de arte como el performance. Estamos de vuelta, seguimos platicando de dos agentas culturales, Helen Escobedo y Graciela de la Torre, y su labor transformadora desde los museos. Son contextos socioculturales distintos. Helen empieza a trabajar en la UNAM en los años 60, Graciela empieza a trabajar en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en los 80s. Son retos también distintos y cada uno puso por delante programas y agendas de trabajo muy provocadoras, veníamos diciendo, de transformación, pero con operaciones muy concretas, sin las cuales no podríamos explicar la historia de los museos. Ana, cuéntanos un poco de la trayectoria de Helen, dónde están sus aportaciones, cuáles eran los retos que enfrentó. Helen es una artista, eso es lo primero que hay que decir. Entonces, para ella el gran reto era sensibilizar a los públicos, hacerlos sentir, provocarles emociones, provocarles, aunque fueran, ni siquiera tenían que ser emociones positivas, podían ser emociones negativas. Hizo exposiciones sobre basura, sobre objetos reciclados, puso el tema sobre la agenda del cambio climático, por ejemplo, que eso fue súper interesante porque ella hablaba de qué vamos a hacer con tantas toneladas de basura, e hizo todo un camino hacia el museo con la basura de Chapultepec hacia el MAM, por ejemplo, con toda la basura la pintó de negro y luego con flamas de colores rojos como para que la basura se estaba incendiando, etcétera. Entonces es una mujer que desde el arte se plantea la gestión cultural con una obsesión por generar proyectos rompedores. Ellas son mujeres border, las dos, Graciela, son border, mujeres border, están en los límites de la gestión, retan y al mismo tiempo la provocación no necesariamente es suicida, por supuesto ninguna de ellas es suicida, ¿no? Sino lo que quieren hacer es crear, innovar. En México en los años 60 estaba pasando una época más o menos aburrida, hay que decirlo, en el mundo de los museos. La corriente de arte contemporáneo ya estaba muy tranquila, ya había
terminado, digamos, de aportar, de innovar en temas, en problemas, en fórmulas artísticas, etcétera. El muralismo ya estaba bastante desgastado y estaba costando trabajo que las instituciones museales aceptaran a la ruptura, a la generación de la ruptura. Helen lo que hace en los años 60 es abrir la UNAM, abrir el MUCA para esta generación que al mismo tiempo era su generación, y provocar, digamos, que llegaran los artistas que ya tenían mercado, que ya tenían experiencia. No son artistas jóvenes, son artistas de mediana carrera. Y les abre el MUCA para ellos y la Galería Aristos se las abre para los jóvenes. Entonces ya hay una preocupación por el arte contemporáneo diferente, un público y unos artistas que el INBA no estaba atendiendo, que el Instituto de Bellas Artes no estaba tomando en cuenta. Públicos segmentados con ofertas específicas para ellos. Eso es algo que Graciela lleva y desarrolla de forma muy interesante desde los museos en los que trabaja. Cuéntanos de esta, sí, claro. Graciela. Un poco complementando también, fíjate que Graciela de la Torre es maestra, historiadora del arte, hizo una especialidad en arte y creatividad infantil en la Universidad de Cornell, habla además de español, francés, inglés, italiano, ¿no? Y ella pues tiene trabajo fundamentalmente podemos verlo así en 3 grandes museos que fueron y son museos hitos, ¿no? En la historia de los museos en México. Entonces, ella empezó a trabajar en los años 70 en el Museo Nacional de San Carlos y ella le tocó justamente fundar los primeros servicios educativos en museos de arte del INBA. Que esto es muy importante porque tenía una visión de cómo transmitir el arte a las infancias y cómo trabajar con ellos a partir del arte, la percepción, la sensibilidad y la creatividad. Entonces, esto muy rápidamente se multiplicó en otros museos también. Y finalmente rompió también este tema del museo como un espacio donde solo van los especialistas, donde nada se mueve, donde nada sucede, para hacer, como comentaba la doctora Ana, un lugar mucho más vivo, ¿no? Después tenemos el proyecto de Munal 2000 y después tenemos el MUAC. Pero un poco lo que quiero decir en cuanto también al contexto social y los públicos es, por ejemplo, en los más de 40 años de trayectoria de Graciela de la Torre, 9 presidentes del país, ¿no? O sea, tenemos 9 presidentes, ¿no? Tenemos 8 directores del INBA, tenemos 3 directores de Conaculta y 3 rectores. Entonces, eso también nos habla de una transición entre siglos, en donde esta persona, Graciela de la Torre, con una visión increíble, entrando en 1989, ya estaba pensando en el 2000, en Munal 2000, proyecto Munal 2000. ¿No? Un proyecto también paradigmático en el desarrollo de la museología, de la investigación y del contacto con los públicos. Ahí se hicieron los primeros estudios de públicos en museos de arte, se preguntó a la gente qué quería, se trabajó con niños de la calle, se trabajó con personas de la tercera edad, pero se trabajó también con un equipo talentosísimo de filósofos, historiadores del arte, historiadores, en fin, el propio equipo de Graciela de la Torre es talentosísimo. Se hicieron exposiciones como El Cuerpo Aludido o Art Deco, ¿no? En donde se hizo una manera como muy distinta de entender también la curaduría. Paramos ahí solo por antes de ir a corte y nos quedamos con una idea, la profesionalización de los museos, cómo se hicieron instituciones muy serias para los públicos. Vamos a corte y volvemos. Estamos conversando sobre las agentes culturales, Helen Escobedo, Graciela de la Torre, 2 directoras de museos con agendas distintas pero igual de provocadoras. Pilar, nos platicabas sobre cómo Graciela es quizá una de las líderes en profesionalizar a los museos. Hablabas de la segmentación de públicos, de los estudios, y un aspecto muy interesante de Graciela es cómo convence, genera complicidades entre gobiernos, empresariados, sociedad civil, para ser corresponsables de la vida de un museo, hacer lo posible, traer dinero a la cultura donde no lo hay. Cuéntanos un poco de ese rol de Graciela. Sí, mira Luis, una de las características mucho más, digamos, sólidas de Graciela de la Torre es esta capacidad de gobernanza,
¿no? En donde sus proyectos son tan sólidos, hay una investigación detrás, no solo la pasión, sino también la investigación, la teoría, ver qué está sucediendo en otros lugares, qué se necesita en este país. Son tan sólidos que logra que se genere esta alianza estratégica entre iniciativa privada y autoridades gubernamentales, ¿no? En el MUNAL fue magnífico lo que logró a través de la generación del patronato y de los apoyos. Y bueno, en un programa reciente se hablaba de que consiguió $10 millones. Entonces, 5 millones los puso la iniciativa privada, 5 millones los puso el MUNAL, por ejemplo, el gobierno federal, ¿no? Pero digamos, pensemos en esas cantidades en el presente, pero pensemos qué es el MUNAL. Y después pensemos mucho cómo esta gobernanza lo que busca es un ganar-ganar, en donde la iniciativa privada sabe que eso va a tener una repercusión social importante de la que también se beneficia, porque al final es cultura, al final es pensamiento, al final es inteligencia, y el gobierno federal también confía, ¿no? Digamos, en que la apuesta por la cultura vale la pena, porque al final de cuentas estos proyectos que ella encabezó, tanto en San Carlos como en el MUNAL, como en el MUAC, a través de la Dirección General de Artes Visuales, pues buscan tener un impacto social y lo han tenido. Entonces, de ahí que esta convicción de que el arte no es solo para unos cuantos, de que los museos tienen una función que trasciende, como te decía, la colección, las propias obras y los propios espacios físicos es fundamental. Y de ahí entonces que ha sido una persona que se ha estado reinventando permanentemente. Entonces, podemos pensar nueva museología, podemos pensar museología crítica allá en el MUAC, como una apuesta también por, no solo es los públicos, sino es como este espacio de tensión que es el museo, en donde suceden un montón de cosas, en donde todos intervenimos, en donde todos generamos conocimiento, en donde se tensiona y en donde se disfruta y se provoca y se está en desacuerdo. Y eso es un museo ahora, claro. ¿Sabes? No el espacio donde no puedes hablar, ¿no? Ya que tocaste a la UNAM y a la Dirección General de Artes Visuales, hablemos de Helen, porque sin quererlo, una precede a la otra. Es decir, Helen encabeza el Departamento de Artes Plásticas en la UNAM en los 60, el MUCA, campus, y después Graciela llegará a ocupar esos lugares. Pero quiero hacer el énfasis en algo que lo sabemos, pero no está de más decirlo: la universidad es el gran laboratorio de experimentación de este país. Helen empieza en el arte contemporáneo desde la UNAM, y ahí es donde termina un poco Graciela el ciclo de los museos, que después se abrirá a otras cosas. Cuéntanos de ese lugar, de ese laboratorio. La clave es la autonomía. La autonomía universitaria es la clave de todo. Cuando se fundó el INBA, hubo una discusión acerca de si lo hacían autónomo, si lo hacían con participación de la iniciativa privada y si no dependía del gobierno federal. Desafortunadamente esa batalla la perdió el INBA antes de nacer, así que siempre ha estado sujeto al poder político, y las determinaciones de las exposiciones siempre han sido asuntos de los hombres del poder, digamos, así de claro. Entonces eso es la gran diferencia con los museos de la UNAM. Aquí hay autogestión y se respeta el programa curatorial de las directoras o directores de museos, que esa es una enorme diferencia de lo que ocurre con el INA o con el INBA, por ejemplo. También hay otra gran diferencia, es que las reglamentaciones entre el INBA, por ejemplo, los museos de arte, y la UNAM, hacen que la UNAM pueda tener más acceso a los recursos proporcionados por fundaciones o asociaciones privadas, a diferencia de los museos del INBA, que es muy difícil hacerlo. Entonces, digamos que hay razones históricas de peso, por lo cual esto es así de diferente. Y también la universidad tiene una vocación, la UNAM, una vocación para universitarios. Sus museos son prioritariamente, y Helen lo tenía clarísimo. Su gran pregunta cuando fue directora del MUCA fue: ¿cómo hago que estos universitarios que están paseando por las islas del espacio central de Ciudad Universitaria entren al museo? ¿Cómo hago para que no solo sean los especialistas, las autoridades, las que les gusten las exposiciones que propongo, sino exposiciones dirigidas a jóvenes? Ese es un gran reto que se planteó Helen Escobedo en su momento, y que lo hizo bastante bien, de vamos a hablar de temas que a todos nos competen y no hablar solamente de historia del arte como algo sagrado y que ya ocurrió. Nos quedamos con eso, autonomía, temas que a todos importan. Vamos a ir a una cápsula
En esta cápsula aprenderemos más de estas fascinantes mujeres y volvemos. Graciela de la Torre es una de las más connotadas representantes de la nueva museología y después de la museología crítica en América Latina. Su trayectoria profesional comenzó como directora del Museo Nacional de San Carlos. Ahí sentó las bases teórico-metodológicas para la renovación de los museos oficiales de arte. También implementó un modelo pedagógico para la apreciación y disfrute artístico. De 1989 a 2004 fue directora del Museo Nacional de Arte del Limbal, donde conceptualizó y ejecutó el proyecto MUNAL 2000, un ambicioso programa de remodelación museográfica, museológica y arquitectónica. Ello equivalió a la refundación del recinto. A partir de 2003 se desempeñó como directora general de Artes Visuales de la UNAM, con una misión de coordinar la creación de la primera colección de arte contemporáneo en un museo público. Ello dio origen al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, inaugurado en 2008. Durante su gestión, fue también responsable de la adquisición, rescate y restauración del Museo Experimental El Eco. Supervisó la operación del Museo Universitario de Ciencias y Arte, Roma. En 2020 fue nombrada coordinadora de la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural UNAM, con el objetivo de conformar un programa integral de formación museológica y de gestión para los profesionales de la cultura. Helen Escobedo y Graciela de la Torre, agentes culturales. Continuamos esta conversación. Ana, dabas en el clavo, autonomía de gestión. Eso se puede hacer desde la universidad, pero vayamos un poquito más lejos. ¿Qué hubiera pasado si estas mujeres no tuvieran las agallas de avanzar una agenda en un momento donde los dictados podían venir desde arriba? Y ellas fueron autónomas también en sus decisiones y en poner por delante curadurías, proyectos, incluir nuevas cosas. Cuéntanos un poco de eso y lo vemos con Graciela, por favor. Sí, el punto acá es que les toca un momento en los años 60 cuando llega Helen a la UNAM y en 70s, 80s cuando llega Graciela a Limba, un momento donde se empiezan a respetar las jerarquías y las direcciones. Hablamos de mujeres agentes culturales, directoras de museos, porque ya toman ellas decisiones. No es que les impongan una agenda que tenga que ver con nociones políticas o con cuestiones de rectoría o de asuntos económicos que están ocurriendo en el país, etcétera. Ellas son de las primeras directoras de museos que verdaderamente toman decisiones, que verdaderamente deciden, seleccionan, apoyan y aportan, digamos, una mirada sobre el arte contemporáneo, sobre lo que está sucediendo en México y también sobre el arte histórico, porque Graciela estuvo también en San Carlos, estuvo en el MUNAL, que es como el espacio donde está todo el arte concentrado, el arte mexicano, etcétera. Entonces, digamos que tenían responsabilidades muy fuertes y asumieron el reto de enfrentarlas, que eso es muy importante. No son directoras como ocurría, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes en los años 50, 60, todavía en 70 y hasta en 80, donde la agenda venía de la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo le he escuchado a Graciela decir que la autonomía de gestión es necesaria y debe trascender incluso a los gobernantes, ¿no? Para tener momentos de planeación distintos. Ella logra en sus más de 10 años al frente de la DIGAP y el MUAC armar el primer museo de arte contemporáneo de este país. ¿Cómo definirías esa práctica desde la autonomía y su mirada visionaria sobre muchos temas? Sí, bueno, mira, Luis, pienso que Graciela ya trae, ¿no? Este sentido de pasión, de provocación, de ver oportunidades. Ante el reto que le fue, digamos, encargado de construir, pensar, planear este primer museo público universitario de arte contemporáneo, pues realmente tuvo como una oportunidad de oro, porque tanto en el diseño arquitectónico como digamos, en el plan maestro, pues tuvo la oportunidad justamente de echar a andar todo este proceso de creatividad, de construcción de saberes con expertos, en fin, y expertas, especialistas. Me parece que es muy importante lo que señala la doctora Ana de este tipo de toma de decisiones, pero esta toma de decisiones
aunque sí, Helen Escobedo y Graciela de la Torre hacen parecerlo fácil, ¿sabes? Yo tomo la decisión. En realidad atrás hay mucho trabajo, hay un trabajo permanente y diario de diálogo con los distintos actores, con las personas, de diálogo y de no quitar el dedo del renglón. Entonces, bueno, el MUAC, se inaugura en el 2008, pero que se viene trabajando desde el 2004, pues también es un parteaguas en el diseño tanto arquitectónico como museológico de un espacio museístico, y en donde no solo toma las decisiones, sino que va más allá, ¿sabes? Con este pensamiento crítico que también las caracteriza a ambas, va más allá al empezar a hablar después de ceder el poder y de hacer estos, digamos, estructuras constelares, horizontales, en donde los universitarios como prioridad, ¿no? De tener una voz en el museo, trabajar dentro del museo El MUAC en tu casa, ¿no? Que es un proyecto bien interesante para estudiantes de bachillerato, o trabajar la maestría en estudios curatoriales, en fin. Entonces, nada más yo resaltaría eso, que detrás de esta toma de decisiones hay una capacidad de diálogo fundamental, ¿no? Nos quedamos acá, se nos acabó el tiempo, pero Ana, Pilar, una última frase para despedir el programa. Helen Escobedo. Se asumía como una solucionadora de problemas, así entendía la gestión. Graciela de la Torre. Activismo cultural con sentido y vocación social. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de este episodio de Vindictas. Los esperamos en el siguiente programa de Agendas Culturales. Hasta la próxima.